Buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos de nuevo reunidos con nuestros devocionales en el libro Lo que Jesús exige del mundo, del autor John Piper. Ya llevamos 8. Hoy vamos con el devocional 9, la novena exigencia de Jesús para nuestras vidas, para las vidas de todas las personas. Y en este caso, el título de la novena exigencia es: amad a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas. Vamos a usar como base 3 textos de la Escritura. Marcos 12, 29 al 30, Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lucas 11:42. Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Y Juan 5:42-43. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice así: Jesús vino a restaurar a los seres humanos al tipo de relación con Dios y con sus semejantes para la que fueron creados. Lo más importante que el Señor nos dice acerca de esta relación restaurada con Dios es que fuimos creados para amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Jesús da por sentado que amar a Dios significa amarlo a Él tal como es, y por consiguiente su visión de quién es Dios está presente en todo lo que dice. Conozca a Dios y ámelo tal como es. Dios es el creador. Creó a todos los seres humanos, Mateo 19:4, y todo el universo, Marcos 13:19. Él sustenta todas sus creaciones, gobierna los más mínimos detalles de las aves y los lirios. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29. Él es el Dios de la sabiduría, Lucas 11:49, la justicia, Mateo 6:33, el poder, Mateo 22:29, la ira, Juan 3:36, la misericordia, Lucas 15:20 y el amor, Juan 3:16. Él es una persona, no una simple fuerza, y se le puede conocer como un padre que ama a sus hijos, Juan 1:12 o Juan 16:27. Jesús nos exige: ama a este Dios, ámalo con todo tu ser tal y como es. Para amar a Dios tenemos que conocerlo. A Él no se le honra con amor sin basamento. En realidad tal cosa no existe. Si no sabemos nada acerca de Dios, nada en nuestras mentes suscitará amor. Si el amor nos surge a partir de conocerle, no tiene sentido llamarle amor por Dios. Puede que exista una atracción vaga en nuestros corazones o alguna gratitud poco definida en nuestras almas, pero si no nacen a partir de conocer a Dios, no constituyen amor por Dios. Jesús, la revelación de Dios, prueba de fuego de nuestro amor por Dios. Por consiguiente, Jesús vino al mundo a dar a conocer a Dios, para que se le pudiera amar verdaderamente. Cristo dijo a sus discípulos: si me conocisteis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:7-9. Jesús nos revela a Dios con tanta profundidad que recibir al primero se vuelve una prueba del amor al segundo y de aceptarlo como nuestro Padre. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Juan 8:42. Si no aceptamos a Jesús, no accedemos a Dios. Jesús hizo de sí mismo la medida de nuestro conocimiento y amor por Dios. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, que recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Juan 5:42-44.
En otras palabras, Jesús refleja a Dios y lo exalta con tal precisión que negar a Cristo es negar a Dios. Jesús sabe que sus adversarios no tienen el amor de Dios en ellos, porque no lo recibieron a Él. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:16. Si amaran a Dios, lo amarían a Él. Jesús nos da a conocer a Dios de forma más clara y detallada que cualquier otra revelación. Por tanto, nadie puede amar a Dios y rechazar a Jesús. Y les has dado a conocer tu nombre. Por eso, si hemos de amar a Dios, hemos de conocerlo tal y como se revela en Jesús. Antes de la venida de Cristo, Dios demostró su amor cuando se reveló en su palabra, la cual siempre apuntó a Jesús. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Pero ahora que Jesús ya vino, la revelación de su persona es la que despierta el amor por Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Eso hizo Jesús por sus discípulos, dio a conocer a Dios. En la oración que hizo Jesús en Juan 17, Él dice lo siguiente en el versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Aquí se cumple, después de tanto esperar, la profecía de la ley de Moisés. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. Jesús es el cumplimiento de la profecía. No podemos entonces amar a Dios aparte de la revelación de Cristo, quien cambia nuestros corazones para que conozcamos a Dios y podamos verlo cautivadoramente hermoso. Ver y saborear a Dios como ser cautivadormente hermoso. La razón por que hago uso de la frase cautivadoramente hermoso es para hacer énfasis en dos cosas. Una es que amar a Dios no es una simple decisión. Usted no puede simplemente decidir si ama o no la música clásica, la música country y mucho menos a Dios. La música debe ser cautivadora. Si no le gusta, algo debe cambiar dentro de usted. Dicho cambio da la posibilidad a la mente de experimentar la música con un sentido cautivador de su atractivo. Igual pasa con Dios. Usted sencillamente no decide amarlo. Algo cambia dentro de usted y como resultado, Él se vuelve cautivadoramente atractivo. La gloria, la belleza de Dios cautiva su admiración y deleite. El otro aspecto en el que hago énfasis con la frase cautivadoramente hermoso es que el amor por Dios no es en esencia proceder, sino afecto. No son acciones, sino deleite. La gloria de Dios se convierte en nuestro placer supremo. Comenzamos a preferir conocerlo, verlo, estar con Él y ser como Él por sobre todas las cosas. Existen varias razones de peso para creer que el amor por Dios, sobre todo, es una experiencia de afectos y no de proceder. Amar a Dios es lo primero, amar al prójimo lo segundo. Primero, Jesús diferenció el primer y el segundo mandamientos. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Por consiguiente, no se puede definir el amor a Dios de la misma manera que el amor al prójimo. Son amores diferentes. Amar a Dios es lo primero, amar al prójimo lo segundo. El primero es el principal y no depende de la obediencia hacia algo más grandioso. El segundo es secundario y depende de nuestro amor por Dios. Son inseparables, ya que el verdadero amor por Dios siempre acarreará amor por las demás personas, pero son diferentes. Esto significa que las acciones de amor para con otros no constituyen el significado fundamental del amor por Dios, son el resultado, el fruto de amarle a Él. No se ama a Dios de la misma manera en que tratamos a otros, se le ama con admiración cautivadora y deleite profundo en Él. Su corazón está lejos de mí. Segundo, Jesús dijo a los fariseos cuando criticaron la libertad de sus discípulos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías,
Como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Marcos 7, 6 y 7. Jesús dice que las acciones externas, incluidas las que van dirigidas a Él, no constituyen la esencia de la adoración, no constituyen la esencia del amor. Lo que acontece en el corazón es fundamental. Los comportamientos externos complacerán a Dios si nacen de un corazón que con franqueza admira y se deleita en Él, es decir, cuando son resultado de un verdadero amor por Dios. Lo contrario de amar a Dios es aborrecer y menospreciar. Tercero, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Lo contrario de amar a Dios es aborrecer y menospreciar. Ambas son palabras fuertes, emotivas. Ambas suponen que sus homólogos positivos expresan también sentimientos fuertes. Es por eso que amar a Dios es un sentimiento fuerte e interno, no una mera atracción externa. Hay quien podría decir que servir es la palabra clave y supone que amar a Dios es servirlo, pero eso no es lo que se plantea. En la cita se dice que la razón por la que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, es que tras las acciones producto de servirles yacen dos pasiones diametralmente opuestas: aborrecimiento contra amor, devoción contra menosprecio. Jesús no nos plantea una correspondencia entre amar a Dios y servir a Dios. Nos dice que servir a Dios es el resultado de amar a Dios. La generación adúltera demanda señal. 4. Cuando los fariseos, que no sentían amor por Jesús ni por Dios, Juan 5:42, le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús les respondió de una manera que arrojó luz sobre la naturaleza de amar a Dios. Les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39. ¿Por qué llama Jesús adúltera a la generación por demandar una señal? Porque Dios era el esposo de Israel, Ezequiel 16:8, y Jesús era Dios, que vino a reclamarle a su esposa infiel. Es por eso que hace alusión a sí mismo como el esposo en Mateo 25:1. ¿Por qué iba una esposa, Israel representada por sus líderes, a pararse delante del esposo Jesús y demandar señal de que él era su cónyuge? Jesús dice que esto no es el resultado de ignorancia ingenua, sino de un corazón adúltero. En otras palabras, Israel no ama a su esposo, ama a otros pretendientes, como son los halagos de los hombres, Mateo 23:6, y el dinero, Lucas 16:14. Lo que esto nos enseña con respecto al amor que Jesús exige para Dios es que debe ser como el amor que siente una esposa fiel por su esposo. No un mero comportamiento externo sin afecto, admiración y deleite de corazón. No debe inspirarse en el servicio del esclavo, sino en el cantar de los cantares. Nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Cantares 1:4. Con el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Cuando Jesús exige que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, se refiere a que cada una de las facultades y capacidades de nuestro ser deben expresar la plenitud de nuestra predilección por Dios, la plenitud de todas las formas en las que lo apreciamos. El significado de las 4 facultades y capacidades siguientes tienen puntos en común: corazón, alma, mente y fuerzas. Pero no son idénticos. Corazón destaca el centro de nuestra voluntad y emociones sin excluir el pensamiento, Lucas 1:51. Alma destaca nuestra vida como un todo, aunque a veces se le distingue del cuerpo, Mateo 10:28. Mente destaca nuestra capacidad de pensar. Fuerza destaca la capacidad de realizar grandes esfuerzos físicos y mentales, Marcos 5:4, Lucas 21:36. La función de estas facultades y capacidades en lo referente a amar a Dios es demostrar dicho amor. Puede ser que se mencione corazón primero porque particularmente se le considera la fuente del amor que se expresa por medio del alma, la vida, la mente, el pensamiento y las fuerzas, los esfuerzos.
Lucas en especial parece interpretarlo de esa manera porque hace uso de una posición griega diferente en la frase con todo tu corazón, la cual utiliza al traducir las otras tres frases. De cualquier modo, lo importante es que cada una de las facultades y capacidades que tenemos deben exponer en todo momento que Dios es nuestro mayor tesoro. Cada capacidad atesora a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios es, en esencia, atesorar a Dios. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y todas las fuerzas. Significa que cada una de las facultades y capacidades atesora a Dios por encima de todas las cosas de una manera tal que atesorar cualquier otra cosa es también atesorar a Dios. En otras palabras, puede que haya otras cosas buenas que atesoramos en una determinada medida, pero no debemos atesorarlas en lugar de Dios. Solo podemos hacerlo como expresiones de atesorar a Dios. Si alguna de nuestras capacidades humanas se place en alguien o algo, de forma que dicho placer no constituye también un deleite en Dios, entonces no hemos amado a Dios a toda nuestra capacidad. Este enfoque del amor por Dios se va ratificado en los Salmos, los cuales reflejan la manera en que se le amó. Jesús se vio como el objetivo, el centro y el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, incluidos los Salmos, Mateo 5:17, Lucas 24:27, Juan 5:39. Esperamos que Él exija un amor que se extienda y además cumpla lo que los salmistas experimentaron. En los Salmos leemos que el amor por Dios es absolutamente exclusivo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmo 16:2. ¿Qué querrá decir esta exclusividad teniendo en cuenta que los salmistas también hablan, por ejemplo, del amor hacia otras personas, como en Salmo 16:3? El Salmo 43:4 nos da una idea. Los salmistas dijeron, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Esta última frase, de mi alegría y de mi gozo, significa literalmente la alegría de mi gozo o la alegría de mi júbilo. Esto señala a Dios como la alegría de todos nuestros gozos. En mi regocijo por todas las cosas buenas que Dios ha hecho, Él mismo es el centro de gozo, la alegría de mi gozo. En mi regocijo existe un regocijo vital por Dios. Todo gozo que no tiene a Dios como su principal alegría es un gozo vacío que con el tiempo estallará como una burbuja. Eso fue lo que indujo a Agustín a orar. Te ama tan poco aquel que lo ama todo junto a ti que no te ama por ti mismo. Que no se enfríe tu amor. Por consiguiente, concluyo que la exigencia de Jesús de que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas significa que todo impulso y todo acto de cada una de nuestras facultades y capacidades deben ser expresión de atesorar a Dios sobre todas las cosas. Jesús advirtió que esta, la más importante de todas las exigencias, caería en el olvido en los últimos días. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Cuide que su amor por Dios no se enfríe en estos días. Recuerde que amaremos a Dios al punto de conocerlo y no olvide que solo Jesús puede darlo a conocer en su plenitud. Mateo 11:27. Por eso, mire fijamente a Cristo y ore para que le revele a Dios como ser cautivadoramente hermoso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Hermanos, esta es la exigencia que tenemos en esta tarde. Amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es curioso que muchas personas toman ese texto como para desglosar al hombre en partes, ¿no? La mente, el corazón, el alma, las fuerzas. Y realmente John Piper explica el sentido de ese mandamiento. No es explicar cada parte del hombre, sino decirnos que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Nuestros pensamientos deben estar envueltos en Dios, nuestros esfuerzos deben estar envueltos en nuestro amor por Dios, toda nuestra alma, nuestra vida interna, nuestro ser debe estar expuesto en nuestro amor por Dios y movido por nuestro amor por Dios.
Todo lo que hagamos, el amor que tenemos incluso por otras personas, por otras cosas, debe nacer de un amor superior que tenemos por Dios. El amor que tengo por mi esposa debe ser un amor grande, pero debe ser algo que nace de un amor mucho más mayor, el amor que tengo por Dios, o el amor que tengo por la iglesia, el amor que tengo por mi ministerio, el amor que tengo, no sé, por mi madre, por mi padre, por mi hermana. El amor que tengo por esas personas nace de un amor mucho mayor que hay en mi corazón, que es el amor que tengo por Dios. El amor por Dios debe ser el centro de todos nuestros afectos, el centro de todo nuestro deleite. Y me parece maravilloso que John Piper ha expresado que servir a Dios no siempre es una muestra de amor. Los fariseos en su propio pensamiento servían a Dios, estaban entregados a Dios y ellos creían que así demostraban su amor. Pero su corazón, como dice el pasaje, estaba lejos de Dios. Con su boca lo honraban, pero su corazón estaba lejos. ¿Por qué habrá muchas personas que en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello? Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque hay personas que van a vivir tristemente trabajando para Dios, pero sin amar a Dios sobre todas las cosas. Esa hipocresía religiosa existe y es real. Personas que solo cumplen con normas, con una religión, con un credo, pero no tienen afecto por Dios natural. Si te das cuenta, hay personas que delante del ojo de la iglesia son personas súper espirituales, hacen todo, oran, predican, cantan, sirven en 1000 áreas, hacen 1000 cosas y tú los miras y dices, wow, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero la realidad es que a veces muchas de esas personas, cuando salen de los ojos de la iglesia, ya no tienen deseos de hacer nada por Dios. Ya ponen su tele, sus músicas, su cine, sus cosas, que no son cosas que estén mal. Pero después de hacer lo que hacen visible delante de los demás, el servicio, ya no tienen ganas de estar con Dios. Sin embargo, hay personas que en la iglesia quizás hasta pasen desapercibidas. Simples miembros que están ahí, que a lo mejor no están trabajando en ninguna área, pero que en todo momento de su día desean escuchar alabanzas, cantar al Señor, buscan prédicas, buscan en oración a Dios porque lo aman y no le importa si están en la iglesia o con su marido o solos, porque ellos quieren estar con Dios, porque aman a Dios. Dios es el centro de sus afectos, que como la otra vez hablaba con un amigo y me decía, ¿qué te gusta a ti hacer en tu tiempo libre? Y dije, buscar a Dios. Y eso es hermoso, ¿no? Porque a veces Dios se vuelve para muchos como un trabajo. Hay que orar, hay que leer la Biblia, y realmente hay que hacerlo. Yo realmente he tenido momentos en mi vida que no me ha nacido mucho orar, no me ha apetecido mucho hacer mis devocionales, ya sea por cansancio, a veces desánimo, tristeza, ¿verdad? Pues no nacen mucho esas ganas, pero aún así se busca, ¿no? Y se hace a veces cuando no hay mucho deseo. Sabemos que hay que hacerlo igual hasta que el deseo vuelva. Por eso lo llamamos disciplinas espirituales. Sin embargo, no siempre es así. Hay muchas veces que es un deleite, la verdad, orar, buscar al Señor. Como le digo a las personas, levantarte por la mañana, tomarte un café y ponerte esa alabanza de fondo que toca tu corazón y orar y hablar con Él. Y esos días, ¿verdad? Que a veces lloras, sudas frío, esos días hermosos que incluso parece que si abrieras los ojos Él está ahí en la sala, ¿verdad? No hace falta exhibirse en el culto, que todo el mundo te vea dando gritos. En la intimidad es ahí, yo creo, donde demostramos verdaderamente el amor. Es como con nuestras esposas. Muchas veces hay maridos que demuestran mucho amor por su hogar, por su esposa fuera, pero cuando están dentro, no. Y yo creo que el reflejo de nuestros afectos suele ser la intimidad. La intimidad, cuando nadie nos ve, es cuando realmente mostraremos de qué estamos enamorados. Cuando nadie nos ve, buscamos a Dios. Es Dios el centro de nuestros afectos y deseos. Y esa es una exigencia de Jesús, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que lo amemos con todo nuestro ser. Con toda nuestra alma, mente, fuerzas, corazón, con todo nuestro ser, con cada área de nuestra vida. Que todo nuestro esfuerzo, pensamiento, deseos apunte al Señor.
Y algo que me gustó mucho que dijo el autor John Piper es el hecho de que no se puede amar a Dios sin conocer a Dios. Porque hay muchas personas que aman la idea que ellos tienen de Dios, que aman o sienten algo, ¿verdad?, de agradecimiento o respeto por la persona de Dios. Pero la única manera de amar verdaderamente a Dios es saber quién es verdaderamente a Dios. No podemos amar verdaderamente a alguien a quien no conocemos. Y como dijo John Piper, podemos amar a Dios conociéndolo en la palabra, pero sobre todo en la persona de Jesús. Jesús es la imagen exacta del Dios invisible. En Él contemplamos los atributos de Dios. En Él contemplamos todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. Lo vemos en Jesús. Conocer a Jesús y amar a Jesús es amar a aquel a quien fue enviado, a quien envió a Jesús. Amar a Jesús es amar al Padre que lo envió. Y ese era el problema de los fariseos. Decían amar a Dios, pero rechazaban a Jesús. Y por lo tanto, si rechazaban a Jesús, rechazaban a aquel que había sido enviado por Jesús. Así que, hermanos, vamos a amar a Dios con todo nuestro ser. Y yo, antes de orar, te dejo esa pregunta. ¿Cómo están tus afectos por Dios? Y si no están bien, te animo a buscar a Dios con más fervor, con más intensidad y centrarte en que tu amor por Dios crezca cada día más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque te hemos podido conocer, porque tú abriste nuestros ojos. Y al haberte conocido, ahora hemos podido creer en ti, Señor, y amarte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que el amor que tenemos por ti aumenta cada día más y más. Queremos amarte más intensamente. Queremos amarte más sinceramente. Queremos amarte con más fervor, con más fuerza, con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a conocerte más para amarte mejor, para amarte con más exactitud, sabiendo quién eres. Ayúdanos, Señor. Porque si tú no lo haces, Señor, nosotros no podemos. Pero, Señor, si tú haces crecer ese amor por nosotros, ese amor en nosotros por ti, Señor, es algo que deseamos, porque ese amor por ti nos ayudará a poder, Señor, hacer todo para tu gloria y poder así cumplir lo que el apóstol Pablo dijo, que ya sea que comamos o bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para tu gloria y que podamos, Señor, predicar tu palabra para que cada día más y más personas te amen con todo su ser y sobre todas las cosas. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestro tiempo de lectura de hoy. Hace muchísima calor en el último vídeo. Les pido disculpas porque estaban los ventiladores encendidos y aún así el sudor corría intensamente. Está haciendo mucha calor aquí en Barcelona, concretamente donde nosotros vivimos, no sé en sus tierras. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero ustedes viven en esas casas que cuando empieza el calor intenso es cuando la familia decide hacer los platos menos convenientes para el calor. Ustedes son de esas familias que cuando llega el calor intenso es cuando quieren hacer los caldos, los estofados y todos los platos consistentes que uno le da la cucharada y empieza a sudar. Pues hermanos, en eso estamos, en unas temperaturas altas, pero nada va a impedir que aunque sea con sudor, sigamos adelante con estos devocionales. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que desde Barcelona los amamos en el Señor.